¿Qué tal? En esta primera clase vamos a ver qué es la ciencia de la física y acá podemos observar como portada varias imágenes que hace relación al estudio de la física. Acá podemos observar una gráfica, acá podemos ver la trayectoria de un cañón y bueno, acá podemos también observar cómo se mueve este vehículo. Acá también podemos observar una pista y también en esta otra figura podemos observar el movimiento del agua. Acá tenemos una planta pues debido a que la física se relaciona con la naturaleza. Muy bien, para iniciar vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿cómo surge la física? Podemos observar varias imágenes. Acá en esta primera imagen podemos observar una persona observando el cielo. Este es un retrato de Galileo. Él fue una de las personas que pudo observar el, el planeta Venus, que es el que está más cercano al planeta Tierra. Y él empezó a descubrir cómo se movían las estrellas y los planetas cercanos a la Tierra. Así fue como surge ya formalmente la física. Acá en esta otra imagen podemos observar otra persona que es Newton. Él descubrió, por ejemplo, la división de la luz. Acá también podemos observar otro trabajo realizado por Galileo en el año 1500 a 1600. Él trabajó con el plano inclinado. Con este estudio él pudo pudo demostrar ya después las leyes del movimiento, que eso ya lo formalizó Isaac Newton. Muy bien, ¿qué estudia la física? Al hablar de las ramas o partes que estudia la física, podemos decir que la física estudia el movimiento de los cuerpos. Acá podemos observar estas imágenes, pues se mueven los objetos, tienen movimiento, y la física pues una de las partes principales es el movimiento que hace o es lo que estudia. También podemos hablar de la gravedad, que también hace relación a la fuerza. También está el magnetismo, perdón, está el sonido, está la electricidad, que son como campos que estudia la física. También está la acústica, está el tema de electromagnetismo, que no aparece acá, pero también es campo de la física. Por otra parte, podemos hablar de la división de la física. La física se ha dividido en dos grupos. Podemos hablar de la física clásica y de la física moderna. Entre la física clásica podemos encontrar la mecánica, la termología y termodinámica. Está hidrostática, hidrodinámica, están también las ondas, óptica y electromagnetismo. Aunque hay otras personas también agregan otros campos más de del estudio de la física clásica. En la física moderna podemos encontrar la física atómica, la física nuclear, la física de partículas, la física del estado sólido. Está también astrofísica, nanotecnología, que son campos que surgen después de la física clásica. Eso no significa que la física clásica no tiene validez, es al contrario.
a través de la física clásica se ha hecho grandes descubrimientos, ha surgido otros campos más de la física, y esto es muy interesante porque la física trata de dar respuestas a los fenómenos que suceden en nuestro entorno, y también gracias a la física podemos estar en comunicación como lo estamos haciendo en este momento. Eh, si no estuviera la física, no avanzaríamos con la tecnología. Gracias a la física podemos tener ahora de muchas cosas que nos sirven para facilitar nuestra forma de vivir. Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de otra parte de la física, otro tema muy importante: ¿cómo describimos la materia? Esa es una pregunta que usted la puede responder, y podemos ver, pues la materia presenta diferentes características, y como nos dice acá, nosotros podemos describir muy bien la materia si sabemos sus características, también si conocemos sus propiedades, o la describimos según su magnitud. Y esto es muy importante en el campo de la física. Para hacer física manejamos estos temas: características, propiedades y magnitudes. Y para esto pues es muy importante usar herramientas, instrumentos como lo que vemos acá. Acá podemos observar varios instrumentos que miden magnitudes diferentes. Ahora hay otra pregunta: ¿por qué medimos? Medimos para conocer las propiedades de un objeto. Medimos para comparar qué tan grande o qué tan pequeño es una magnitud. Y como nos dice acá, esto nos ayuda a determinar la magnitud de un objeto. También para comparar. Y hay otra pregunta que nos dice qué unidades de medida usar. Es interesante esta pregunta porque a través de la historia, las personas usaban como partes de su cuerpo para medir las cosas. Hay unidades de medida, por ejemplo, como cuartas, cincos, también codos. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar esta unidad de medida de codos. También encontramos como estadio. Son unidades de medidas muy antiguas, y pues en su momento fue funcional. Sin embargo, debido a diferentes cambios que hay, por ejemplo, si hablamos de codos, eso hacía referencia de una magnitud de este lado para acá. Sin embargo, antes pues usaban ya sea por ejemplo una persona importante para tomar esas medidas. Sin embargo, esto fallaba cuando ya la persona, por ejemplo una persona alta y una persona baja, pues esto ya se podía encontrar problemas. Entonces así fue que cambiaron esas unidades de medida. Muy bien, acá podemos observar que después de eso llegó las unidades de medidas estándar. ¿A qué le llamamos unidades de medidas estándar? Vamos a ver a continuación cuáles son las unidades de medidas estándar. Bueno, se le llama estándar porque es lo más común, lo que más se utiliza en todos los lugares. Y para ello vamos a describir, por ejemplo, las unidades de medidas fundamentales, que podemos decir, bueno, hay varios. Acá vamos a hablar de la longitud, vamos a hablar también de la masa y el tiempo. Esas tres unidades de medida son fundamentales. Hay otras, pero
nos interesa más esto porque estas tres unidades de medida surgen otras que le llamamos unidades de medidas derivadas, y para ello podemos hablar de la velocidad. La velocidad pues utiliza la longitud y tiempo, entonces ahí ya está utilizando dos unidades de medida fundamentales. La aceleración utiliza longitud sobre tiempo al cuadrado, entonces estamos utilizando longitud y tiempo dos veces. Y podemos hablar del volumen, que el volumen se expresa, por ejemplo, en metros cúbicos, centímetros cúbicos. Estamos haciendo uso de, en este caso sería, ¿qué? Volumen, digamos, estamos haciendo referencia de un espacio o el espacio que ocupa algo, puede ser también litro, galón, etcétera. Aquí ya estamos utilizando ya no solo una unidad de medida fundamental, sino que ya tres veces. Por ejemplo, la unidad de longitud. Está también densidad. La densidad pues es la cantidad de masa que hay en un cierto volumen, entonces se utiliza masa y volumen. También está trabajo y energía, que es una unidad de medida que también se utiliza bastante en la física. Está también la fuerza. También utiliza varias unidades fundamentales. Muy bien. Cuando hablamos de unidades de medida, podemos hablar también de sistemas de unidades de medida. ¿Y qué son los sistemas de unidades de medida? Acá podemos observar las magnitudes más importantes. Hay otras, sin embargo acá podemos hablar de esto, que son las principales. Y también podemos hablar de tres sistemas de unidades de medida muy importantes. Hay un primer sistema de unidades de medida que se llama sistema internacional, que es lo más común que se utilizan en muchos países del mundo. Está también el sistema CGS, que hace relación a centímetro, gramo, segundos, CGS. Está también el sistema inglés, que se utiliza en varios países también. Está pie, libra y segundos. También se le llama también, CGS. Muy bien. En esta oportunidad pues también podemos hablar de los prefijos del Sistema Internacional de Medidas, que los prefijos pues nos sirve para abreviar algunas cantidades. Y por ejemplo nosotros comúnmente escuchamos la palabra de kilogramo, kilómetro, hectómetro, decámetro. Pues son unidades de medida o son prefijos de algunas unidades de medida. Por ejemplo, kilo significa 1000, hecto o hectómetro, por ejemplo, hace referencia a 100, deca pues 10. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, de aquí hacia arriba pues las cantidades son muy grandes, y de este punto hacia abajo las cantidades son más pequeñas. Entonces podemos hacer lo siguiente, o ver lo siguiente. Por ejemplo, un decímetro pues es una parte de 10. Un centímetro pues es una parte de 100. Un milímetro pues es una parte de 1000. Y así se va siendo más pequeño. Sin embargo, de aquí hacia arriba es lo contrario. Por ejemplo, deca pues hace referencia a 10, hecto 100, kilo 1000, mega a 1.000.000, y así sucesivamente. Esto es muy importante porque en física vamos a trabajar con cantidades muy grandes o muy pequeñas, entonces es importante manejar este sistema o los prefijos de las cantidades.
Em, para esta oportunidad solo vamos a trabajar esto en esta semana. Ya en el transcurso de esta semana o el próximo sábado ya ya vamos a ver cómo se hace una conversión de una unidad de medida a otra. Entonces es muy importante conocer este tema. Están los libros de referencias para poder ir buscando más información en relación al tema introductorio de la física. Mucho gusto, nos vemos pronto.